Vamos con la información en vivo y en directo, en resumen de lo que fue la primera visita del embajador de Estados Unidos al este de la República. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a buscar? ¿Qué fue a escuchar? Ya está con nosotros Joel López, en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los compañeros. Y justamente la visita del embajador sorprendía en esta jornada en el marco de la cooperación entre el trabajo que se realiza entre las instituciones aliadas. Estamos hablando del combate al lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupción. Él mismo visitó principalmente la aduana paraguaya, hizo un recorrido. Posteriormente también se reunirá con algunas autoridades del ámbito educativo y otras instituciones y también del área empresarial. Él mismo nos decía de que viene a fortalecer ya el combate que se realiza en la zona, insistir con combatir el lavado de dinero y también la corrupción en las instituciones. Parte de lo que él detallaba brevemente a los medios de comunicación. Dos países. Estados Unidos es uno de los principales socios de Paraguay comerciales y vemos a este país como socio importante en los asuntos regionales. Quiero también ver la cooperación y algunos programas contra la corrupción y la impunidad en conversaciones con autoridades locales, particularmente en el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y en general contra el crimen organizado transnacional. Muchísimas gracias por la bienvenida. Ustedes van a tener una agenda bastante larga, incluyendo también el sector académico, entendemos. Sí, estoy aquí por 2 días y tengo muchas reuniones con grupos académicos, autoridades locales, el sector privado y más. Lo que respecta al crimen organizado, embajador, ¿usted tiene alguna cuestión puntual teniendo en cuenta la zona de las 3 fronteras? Una de mis prioridades como embajador acá en Paraguay es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en general. Y si quisiera aprender más sobre las actividades y los programas acá. Muchas gracias. Bueno, le escuchamos decir de que una de sus prioridades es el combate al crimen y también al lavado de dinero en la región. Un trabajo específico desarrolló en este punto de esta primera visita. El recorrido que realizó se reunió con altas autoridades, especialmente aduanas aquí en el este del país. Incluso también hablaba de la corrupción y del combate fuerte al contrabando. Exactamente. ¿Una visita que ya concluyó, ya volvió a Asunción o continúa recorriendo la zona este? Bueno, tiene prevista otras reuniones mañana, va a tener 2 días de estadía en el este del país porque tiene varios puntos, específicamente en la educación, en el área empresarial todavía esa agenda no desarrolló aquí en el Alto Paraná, esa agenda se desarrolla mañana con varios empresarios y también con encargados de la educación en la región. Exactamente, presumo también que detrás de él un fuerte dispositivo de seguridad. Hoy, Carlos, sorprendía el despliegue que se desarrolló en este lugar. Justamente las fuerzas policiales desde muy temprano realizaron un control de fuerte seguridad en la zona y bueno, un trabajo exitoso, una visita formal pero con absoluta tranquilidad y hay que destacar el espacio que se le daba a los medios de comunicación para ejercer el trabajo. Es algo distinto en comparación con la visita de otras autoridades. Totalmente, esto tomando como referencia los últimos antecedentes, incluso víctima de una amenaza en redes sociales, todo lo que conlleva también el que haya venido a Paraguay y desde allí una serie de eventos que en cierta manera ha cambiado el mapa político a nivel país. El canciller que viaja en estos días a Estados Unidos porque su jefe va a tener una conversación con él. Bueno, hay una serie de situaciones que obviamente también lo ponen en un punto muy sensible a la embajadora de Estados Unidos en una zona sensible desde donde incluso el Departamento de Estado en más de una ocasión ha dicho que de allí parten remesas de dinero para financiar a grupos terroristas.
Es así, justamente teniendo en cuenta también el juicio que se está preparando para Iyazi, que fue detenido aquí en la frontera. Son situaciones que de una u otra forma nos pone en un sitio importante con esta visita, y el despliegue que se realizó fue muy importante, pero con absoluta tranquilidad. Él realizó su agenda hoy, mañana nuevamente hará algunos recorridos con fuerte dispositivo de seguridad. Un abrazo, Joel. Gracias, estamos pendientes. Hasta luego. Bueno, y fíjense, queridos compañeros y también de la audiencia, lo que pasaba esta mañana en zona de mercado. Otra imprudente maniobra por parte de los conductores de colectivos. Se terminó generando este accidente de tránsito, pero por poco no termina siendo arrollado este motociclista. Se habla de un supuesto adelantamiento indebido por parte del conductor de esta unidad de transporte público, y es allí donde le habría rozado al motociclista, que casi cae entre las ruedas de esta unidad. La gente, por lo que se ve allí, reaccionó rápidamente para socorrerlo. No pasó de un susto y algunas que otras lesiones, como ser arañazo. Ahora fíjate, Uy, es lo que es esto. Casi No, le pasó la milagro. rueda de atrás. Impresionante la cantidad de accidentes de este tipo que vemos Sí. en las calles. Los motociclistas, que en este caso hay que decir es que este hombre tenía el casco, afortunadamente. Estaba bien equipado él, al menos, ¿verdad? Afortunadamente, Sí. porque inclusive una caída de ese tipo al asfalto sin un casco le pudo haber generado alguna fractura en el cráneo con la fuerza con la que cayó. Pero bueno, tenemos que decir que en este caso no hubo víctimas que lamentar, más allá del susto. Por poco, fíjate, y pareciera ser que la mochila quedó atrapada entre las ruedas, por eso él no se puede levantar rápidamente. Y allí donde lo socorren estaban también los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional, que rápidamente reaccionaron y allí lo retiraron, ¿verdad? Ya prácticamente de entre las ruedas, pero él está hospitalizado. Este accidente vial se registró a tempranas horas de hoy, allí está en el registro, cerca de las 8 aproximadamente este miércoles, en el mercado de Asunción. Específicamente sobre Rodríguez de Francia, casi Pozo Favorito. Este motociclista fue rozado por esta unidad de transporte público, lo que le hizo perder el equilibrio. Se trata de Faustino Alonso Delgado. En ese momento él presentaba un estado de shock y fue llevado hasta un centro asistencial, mientras que el conductor del colectivo fue identificado como Nelson Sánchez Cardoso. En guaraní hay una frase que dice, "Dahi anan mahen". Ayer pasábamos, no sé si tenemos, vamos a preparar después, algo similar, pero sobre Mariscal López en la curva de la muerte. Sí, el del delivery, ¿verdad? Sí, que estábamos ayer comentando. Tremendo el impacto. También. Por una maniobra imprudente también. De una conductora Sí. que de la nada quiso pasó luego del carril izquierdo al derecho para entrar ahí en Santa Teresa. Sí, así mismo. Y al lado estaba un delivery, Y que ella por fortuna... parecía hacerle un troche que ella cerró los ojos y aceleró ojos a él, no, porque y justo ya está en la boca calle. Ah, yo tengo que entrar acá. Bueno, lo Ese es un siento, clásico. adiós, era ahora cuando Clásico. dobló, porque si no era el motociclista, igual están otros vehículos No, en el el carril. que estaba filmando, Sí. el que estaba filmando el vehículo, Sí. tuvo la prudencia de estar atento Y frenar. Y la cámara también. Vamos a buscar también eso, comentar simplemente de lo que está pasando a diario en las calles de Asunción y Departamento Central, y que nos debe de preocupar. Exacto, y esto por supuesto abre demasiadas interrogantes, como ser, por ejemplo, la gente hace el famoso test, ¿verdad?, para poder recibir sus registros fuera. Yo creo que No hace creo, un té. ninguno. Yo creo un té con Opa, acento esa es la latino. O con CI, ¿verdad? Porque el colmo es como desconocemos completamente las leyes, ¿verdad?, de tránsito. yo no conozco a Educación vial nadie. urgente necesitamos, o si no, ¿sabes qué? Vamos a matarnos todos en el No, tránsito. dentro de espera, poco, te hago un desafío. Viste, Te oído. juro que sería interesante filmar. Se rieron incluso- todo de mí, ¿eh? No, es que es así, te Sí. juro. Vamos a tomar. Motociclistas ahí. No. Vamos a arrancar con conductores. Sí, con conductores. Sí. Vení. Te juro que sería interesante incluso filmar eso. Tipo Mariano haciendo las preguntas de historia de Paraguay. Vamos a tomar a 10 conductores de vehículos al azar, de forma aleatoria, Sí. y les sometes a un examen. Te aseguro que de 10, 8 no van a pasar. Lo teórico que sí. Claro. Y pues lo teórico es uno Claro. poner en la práctica. Para poder Sentir- entender el tema de las señales, los giros, todo, completo. el uso de los señaleros. Te juro que van a
Me incluyo en la lista también. No, y claro que sí, por ahí algunas que otras cosas conocemos, No, pero pero precisamente por ese desconocimiento que tenemos es que tenemos que andar con prudencia, ahora no a lo loco. Tal vez yo dudo un poco esta calle, no conozco bien, entonces voy a reducir un poco más la marcha y por lo menos estar mirando a mi costado. Hoy ¿verdad? me tocó estar No, en es lo que una- pasó en Curva de la Muerte. Una Sí. intervención de la PMT con Juan Villalba que está siendo bastante cuestionado porque lleva los Polémica vehículos total. sin Sí. dudarlo. Sí. Y hoy lo hizo con los vehículos de los funcionarios del Ministerio de Salud y de IPS. Ahí sobre Petirosa y Constitución. estuvo con los estudiantes de Derecho también. Sí, Abogado, y futuro mediación abogado, de Derecho una. sí. Y le también- gritaban de todo. Sí, le y gritaban también de acá. todo. Y viene una señora, se la acerca y le dice, ¿por qué haces esto? Y no, están cometiendo una infracción. Todo el mundo estaciona mal. le dice la señora. Exacto. Pero Vos no sabés por que eso se buen tiene que permitir. punto, le dice Uche. la- Vos sabés que el paraguayo lo primero que te dice cuando le reclamas algo que no está bien, pero hace tiempo hacemos esto. Sí, todo el mundo hace. Siempre se Todo el hizo mundo así, hace. todo el mundo hace. Entonces significa que nunca podemos hacer bien porque siempre se hizo. Y eso le dijo Villalba, le dijo, sí, pero nosotros estamos para que esto cambie. Por eso estamos llevando los vehículos. No, Sí. están acá para recaudar, quién sabe a quién le van a dar ese dinero. Sí, pero sí, Esa es la explicación. sí, sería importante después, Ana, si podemos rescatar entonces ese video nada más para compartir después con la audiencia. Ahora, lo que pasaba, hace una semana ya fue eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la conductora no se hizo cargo de los gastos hospitalarios y No, el chico huyó. tuvo una fractura Sí, se fue. a la altura del pie y está teniendo que costear de su propio bolsillo, incluso también reparar la motocicleta, ¿verdad? Inclusive con el tema de la dashcam, que tenía este vehículo que pudo grabar todo lo que ocurrió, aún así creo que no se lo puede identificar. No, igual ella llega se a fue, divisar. ¿verdad? Así que vamos a difundir enseguida esas otras imágenes y esto es lo que pasaba, reitero, esta mañana en Zona del Mercado 4. Ya nos acompaña Fernanda Chamorro desde la Cámara Baja del Congreso. Hola Fernanda, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? El saludo también para los compañeros en piso y los televidentes. Es así, hoy, de hecho, que se sigue desarrollando la sesión aquí en la Cámara de Diputados con varios temas, entre ellos lo que hace referencia a lo que se va a tener el día de hoy desde las 17 horas, cuando se espera que el Consejo de la Magistratura retome lo que tiene que ver con la elección de los postulantes, los candidatos que van a integrar la terna de la cual se debe elegir en el Senado a quien reemplazará a Antonio Fretes como próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ha quedado totalmente indefinido ese tema y de hecho que ya está siendo blanco de críticas también a nivel político aquí en la Cámara de Diputados. Antes del inicio de esta sesión, que a estas horas continúa, varios de los parlamentarios estuvieron sentando postura acerca del tema que, como decíamos, quedó un poco empantanado. Solamente se eligió hasta el momento a uno de los tres que deben integrar esta terna, al doctor Gustavo Santander Danz, pero todavía faltan dos nombres. No pudieron alcanzar los votos necesarios los candidatos que fueron propuestos en las últimas sesiones de ayer lunes. Mejor dicho, el lunes y ayer martes. Por eso es que hoy nuevamente se retoma la sesión del Consejo de la Magistratura. Escuchamos lo que decía la diputada Rocío Vallejos, por ejemplo, que cuestionaba bastante lo politizada que se encuentra la elección de los miembros, de los candidatos para que integren esta terna. Incluso lamentaba que los candidatos mejor puntuados de toda esta selección, en 37 postulantes, no se esté teniendo en cuenta aquellos que han alcanzado puntajes bastante altos en las diferentes evaluaciones. La escuchamos. Y es la intromisión política de diferentes sectores. Están queriendo poner una terna afín. ¿Están presionando a los consejeros entonces, diputado? No, los consejeros son representantes de sectores. Hay que llamarle tal cual como son. ¿Y quién ejerce esas presiones? No, hasta ahí te puedo decir. ¿Quién quiere poner una terna a la medida? Y todos los ministros que ya entraron. No hay un espacio para la mujer. ¿Ustedes creen que la terna debería ser integrada por una mujer, diputado? Yo personalmente sí. Ojalá que ya se solucione hoy
a los efectos de que, porque esto va corriendo el tiempo. No puede, la Corte no puede quedar de esa manera, ya tiene que completarse con los integrantes, los 9 ya tienen que estar, los 9 ministros ya tienen que estar. Y pienso yo de que se tiene que resolver hoy o mañana. Bueno, escuchábamos en estas entrevistas anteriores a los diputados, en este sentido Ángel Paniagua y también Basilio Núñez, que hablaban sobre la misma cuestión, la indefinición que hay. Ya lo escuchaban ustedes al propio Basilio Núñez decir que incluso él cree que hay intereses de por medio, que los propios ministros de la Corte que ya han sido elegidos, que hoy ocupan ese cargo, son los que estarían jugando un poco las fichas para poner a candidatos a medida. En ese mismo sentido era lo que mencionaba el diputado también colorado Ángel Paniagua, a quien le llamaba la atención sin duda alguna, y decía él que resulta totalmente sospechoso que se dilate tanto la elección de los próximos ministros o el próximo ministro de la Corte, que deberá en este caso ocupar el cargo que ha dejado Antonio Fretes. En el mismo sentido lo que mencionaba la diputada Rocío Vallejos. Sin embargo, hay otras posturas también, como la de la diputada Katia González, que específicamente hablan de que está bien que este proceso se haga lento, de que se tenga muy en cuenta y que se vote concienzudamente a quién será el próximo ministro de la Corte o quién puede llegar a ser, y por eso mencionaba que está bien que se tomen el tiempo referido para evitar caer en cualquier tipo de error o injerencia. Pero cambiamos un poco de tema, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la ANR, otro tema del cual también se estuvo consultando a algunos diputados antes del inicio de esta sesión. En este caso, el diputado Hugo Ramírez fue quien nuevamente, al igual que otros parlamentarios que semanas atrás ya estuvieron hablando de la falta de créditos a los cuales debe acceder el Partido Colorado, él también opina, al igual que Lilian Samaniego, que decía semanas atrás, Horacio Cartes tiene que renunciar si es que este es un impedimento para que el Partido Colorado llegue a tener un crédito de más de 39.000 millones de guaraníes que van a ser utilizados para las próximas elecciones y en el marco de la campaña con miras al 30 de abril próximo. Escuchamos lo que decía en este caso Hugo Ramírez hablando acerca de la situación interna del Partido Colorado. Se agota el tiempo, el partido tiene que tener esos recursos. Te repito, tenemos una estructura sólida, una visión clara, un propósito de victoria indiscutible que lo estamos desarrollando con mucha precisión. Pero la política no solo es esfuerzo y tiempo, también es recurso, también requiere de dinero, y si el partido no logra obtener el crédito, Horacio tiene que replantear su posición y dar un paso al costado. Hoy lo prioritario no son los hombres ni los nombres. Hoy la prioridad de un afiliado, de un dirigente y un candidato es el partido. El partido tiene chances reales de ganar no solo la presidencia de la República, sino en la mayoría de los cargos plurinominales y los cargos ejecutivos en disputa, y no podemos truncar esa posibilidad por falta de recursos. Dos cuestiones nada más, compañeros, para cerrar. Por un lado, lo que tiene que ver con la situación que atraviesa la Intendencia de San Pedro del Cuamandiyú. Recordemos que durante esta semana ya hemos visto detenciones, conflictos entre manifestantes y el actual intendente. Sobre ese punto se hablaba de que el día de hoy, aquí en Diputados, podría tratarse si es que dan o existen los méritos para la destitución del intendente colorado Gustavo Rodríguez de esa localidad. Recordemos que el municipio estuvo intervenido, la intervención que fue aprobada aquí por la Cámara de Diputados, y a través de esa intervención se ha detectado un daño patrimonial en contra del municipio de más de 18.000 millones de guaraníes durante la administración de este intendente. Se hablaba de la posibilidad de hoy analizar los resultados de esa intervención y desde aquí de Diputados que se decida la destitución o no del intendente de San Pedro. Sin embargo, los diputados han tomado la decisión hace minutos nada más de que finalmente el tema sea tratado recién en una sesión extraordinaria el próximo miércoles. Y en otro orden de cosas, también aquí en Diputados hace unas horas han decidido modificar o han presentado un proyecto de ley y lo han aprobado, ya tiene media sanción, para modificar el presupuesto del Ministerio de Salud y poder reasignar una importante cantidad de recursos económicos al Instituto Nacional del Cáncer,
que había sufrido un recorte en el presupuesto para este año 2023 de por lo menos 95.000 millones de guaraníes. Lo que buscan con esto, decía, es que haya mayores recursos económicos para productos instrumentales, químicos y medicinales que sean destinados a los pacientes oncológicos. Este es un proyecto de ley todavía porque pasa recién ahora a la Cámara de Senadores. Fernanda. Bien, excelente, Fernanda. Gracias por este completo resumen. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de un tema que en cierta manera nos atañe a padres, más todavía padres de chicos pequeños. Porque hay una recomendación, no sé si ustedes sabían, presumo que sí, que no se recomienda el uso de pantallas, teléfono celular, tablets, a menores de 2 años. ¿Sabían esto? Y que es una teoría prácticamente hoy, ¿verdad? Porque mucha gente no hace caso a eso, ¿verdad? No, todos los médicos te dicen no. No se debe hacer. Claro, una cosa es no se debe, otra cosa es que se cumpla. Sí. Después de la pausa vamos a hablar de este tema y cuáles son las consecuencias en nuestros hijos del uso periódico y permanente antes de los 2 años de una pantalla. Y eso incluye celulares que muchas veces los padres queremos dar para distraer a los chicos, ¿verdad? Principalmente lo que no quieren. Es el famoso está llorando, dale un teléfono, se calma. Es mucho más fácil para nosotros, mi hijo cabezudo, y yo cosas que hacer, toma a mi hijo. Para que se calle. Exactamente, pero el perjuicio que le está causando... Y sí, a la larga, pareciera ser que en ese momento no pasa nada. Claro, pero ¿cuáles son las consecuencias? Te cuento después de la pausa. Dale. Hablamos ahora de esta investigación en torno a la muerte de una bebé. Esto ocurrió en Hernandarias. La Fiscalía ordenará la autopsia de una pequeña de 31 días que falleció en el hospital de Hernandarias por posible chikungunya. La recién nacida venía de un cuadro infeccioso de 3 días y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Además, se constató que la recién nacida presentaba una lesión anal, por lo que se investiga el caso. La beba de 1 mes de edad ingresa el día de ayer a la tardecita con una doctora de guardia, donde diagnostica deshidratación extrema, realmente vino en un estado bastante crítico, con el diagnóstico sospecha de chikungunya, ¿verdad? Entonces la ingresa, le internan con cuadro febril, ¿verdad? E inmediatamente en horas se produce, digamos, una evolución tórpida de la beba, donde la doctora de guardia entrante a la noche, ¿verdad?, ya procede, ¿verdad?, a la intubación, los protocolos de intubación, ¿verdad?, de reanimación. Y durante el momento del examen físico de la beba es donde se constata, ¿verdad?, la pediatra constata fisura. Entonces procedemos al llamado de la Fiscalía, ¿verdad?, la forense, para un examen físico exhaustivo de la paciente. Y yo hoy esta mañana me comunico con la forense, en donde ella me refiere que realmente probablemente sea por el descuido de la beba con diarrea crónica que produce esas fisuras, ¿verdad?, lesiones, pero de todos modos ellos pidieron la autopsia. Bueno, vamos a desarrollar a continuación esta información que ya anticipábamos, que habla del robo en perjuicio a estos niños estudiantes de esta escuela ubicada en la ciudad de Itagua, porque estos delincuentes ingresaron en horas de la noche madrugada y se alzaron con al menos 27 notebooks. Un gran golpe definitivamente para el desarrollo académico de los estudiantes que quedaron sin herramientas para las clases de informática. Tuvimos la visita de unos delincuentes que nos pelaron prácticamente, nos dejaron sin la parte de informática, llevaron las notebooks de uso de los chicos, computadoras de mesas de la parte administrativa que suelen usar los secretarios, y nos vaciaron. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que vimos que nos falta, no estamos tocando todavía nada, porque criminalística
recién terminó. Ahora después vamos a estar controlando si es que algo más se llevó. Vemos que los picaportes están todos forzados por allí, por la puerta misma habían entrado. Por la puerta misma entraron, cortaron un candado, la cerradura de la puerta forzaron, la de la dirección y la de la secretaría. También llevaron el DVR de la cámara. Entonces no tenemos ni idea de quién habrá sido por eso. Lo tenemos al experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, a quien ya lo saludamos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo te va? Un gustazo de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo están? Buenas siestas, espero que estén bien. Gracias por el contacto y el espacio de tiempo para todos ustedes. No, al contrario, gracias a vos también para, bueno, tratar de educar, entender, enseñar a nosotros padres de la importancia de la seguridad en un mundo de la tecnología donde nuestros hijos ya nacieron con un chip distinto. Yo recuerdo lo máximo ojeaba revistas. Hoy los niños ojean pero en la pantalla de una touch. ¿Qué tan importante es controlar, cuidar y a partir de cuánto un niño debería de tener acceso a ese tipo de aparatos, Miguel Ángel? Mire, hicimos un experimento social en nuestros últimos talleres y grabamos el taller con niños de 6 a 10 años en donde le fuimos mostrando aplicaciones y juegos y le pedíamos que aplaudan o griten si reconocen ese juego o aplicación. El 100% de los juegos y aplicaciones, desde WhatsApp hasta Puppy Playtime, ese juego del muñeco ese tan grotesco, los niños de 6 a 10 conocían todas las aplicaciones. Y luego le pedimos lo mismo a los padres. Los padres con suerte conocían 2 o 3 y cuando le mostramos el video de los hijos quedaron sin palabras porque no tenían idea de que sus hijos tuvieran acceso a esas aplicaciones. Hablamos de TikTok, Discord, juegos de terror. Entonces, el acceso a la vida digital de los chicos no debería darse antes de los 6 o 7 años y antes de ese tiempo, entre los 4 y los 5, nunca antes de los 4, no más de 30 minutos, 40 minutos, pero a intervalos. La realidad es que hoy nuestros niños en Paraguay, desde 2 o 3 años, con tal de calmarlos, se les da un celular y darles un celular para calmarlos es un camino de no retorno. Ahora, Miguel, ¿puedes hablarnos de las consecuencias que puede acarrear tanto física como cognitivamente a estos niños? Sí, hace poco publicamos un artículo que también lo compartieron ustedes en Twitter, donde hay un estudio de la Sociedad Norteamericana de Pediatría que establece que el uso indebido y excesivo de dispositivos conectados a Internet, no solamente al celular, a edades muy tempranas, entre los 2 y los 5 años, produce daños en la corteza prefrontal, en la parte blanda del cerebro, y esto puede generar problemas de relacionamiento, afectivos y de comprensión, como por ejemplo en el ámbito de la lectoescritura. Entonces, todo esto termina en un daño general en la adolescencia, en la poda sináptica, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder construir nuestra realidad usando los sentidos más la lectoescritura. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Juan Usher. Habíamos hablado en su momento de la preocupación que existe con el uso del teléfono celular en estos niños, porque hay mucha gente adulta que se aprovecha de esto y ve la manera de acercarse. ¿Me puede comentar de vuelta a eso, don Miguel, cómo se hace? Sí, nosotros pasamos de la figura del groomer. El groomer es quien practica el grooming, que es hacerse pasar por niño o adolescente para obtener el favor o llegar incluso al acceso carnal a la víctima. Pasamos del groomer al reclutador. ¿Qué es el reclutador o reclutadora? Es una persona que pertenece a bandas delictivas, por ejemplo, ligadas al narcotráfico o a la trata de personas, que son capaces de reconocer a los niños vulnerables y llegar hasta ellos para llevarlos a sus países a trabajar en esto, en el tráfico de personas o en el tema de droga. Los países que más reclutadores tienen son México y Colombia. Ya tuvimos casos en Paraguay, nosotros atendimos casos de Argentina incluso, y se disfrazan de niños en los juegos, en los mensajeros,
en las redes y se hacen del favor de los niños inmediatamente. La empresa ESET publicó una estadística que dice que en Latinoamérica bastan entre 12 y 16 minutos de conversación entre un pedófilo y un niño que esté en situación de vulnerabilidad para que el pedófilo obtenga fotografías del niño o de la niña en ropa interior. Esa es la realidad de nuestra niñez y el acceso irrestricto a Internet. No, terrible realmente de solo comentar, y hemos leído a nivel internacional, yo no sé a nivel Paraguay si hubo o no casos, no recuerdo, donde niños, adolescentes terminan incluso haciéndose daño ante ese escenario de extorsión, sin medir las consecuencias de su acto, finalmente terminan en estas redes que los someten a una situación complicada. Incluso recuerdo acá en Tacumbú, incluso hubo adolescentes que terminaban en las privadas extorsionadas por carceleros que después de un intercambio de mensajes obtenían fotos íntimas y ante la amenaza de publicar terminaban siendo sometidas en la cárcel. ¿Usted recuerda, Miguel Ángel, eso? Así es, son tres ejes bien claros lo que menciona usted. Primero, hasta el día de hoy tenemos más de 120 adolescentes, sobre todo niñas desaparecidas en el departamento de Caguazú, que terminan en Brasil con la promesa de ir a trabajar a hilanderías o fábricas textiles, o en España para el tema de trata de personas. Eso no ha cambiado, lamentablemente Caguazú sigue siendo un departamento expuesto a esta situación. Por otro lado, sí, el acceso a los niños para este tipo de actividades en nuestro país le ha costado la vida a casi una decena de niños. A nosotros nos tocó atender 3 casos en donde los niños fueron engañados, les fueron pidiendo fotografías y videos, y a medida que el tenor del desnudo iba subiendo, también subía la apuesta del ciberdelincuente, porque, por ejemplo, le hacía llamadas perdidas a los padres de los niños, diciéndoles, les voy a mostrar, y el niño sentía que llamaban a los padres o llamaban a su profesora estando en clases, porque todos esos datos están en las redes y ellos saben buscarlos. Exacto. Entonces entraban en pánico y terminaron acabando con su vida, ¿no? Y lo de Tacumbú, lo de las cárceles, en realidad, no solamente Tacumbú, no tiene nombre, porque hasta el día de hoy el 90% de los casos de extorsión siguen proveniendo de las cárceles. Y por otra parte también, don Miguel, están los retos virales, que ya terminaron de muy mala manera también, donde lastimosamente menores de edad terminaron siendo víctimas. Los challenges, como le dije a un papá hace poco, porque me pregunta él cuántos desafíos es lo que hay para hablar con mi hijo. Y le expliqué, mire, no le puedo decir o cuantificar, porque el año pasado, en octubre, un alumno en un colegio de Fernando La Mora subió a una silla y le empezó a dar cabezazos al ventilador de techo que estaba en la posición, en la velocidad más baja, ¿no? Cuando un compañero llegó, todo esto siendo filmado, sube la velocidad del ventilador a la máxima y le corta el cuero cabelludo. Eso fue a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana el challenge ya estaba en un colegio de Ciudad del Este. Entonces cualquier cosa puede ser un desafío, más cuando los chicos están solos para no entender el daño que se pueden causar. Don Miguel, sabemos que siempre se recomienda el no uso de las pantallas a temprana edad. Sabemos también que eso en la práctica no ocurre. La mayoría de los padres lamentablemente terminan entregando tablets, pantallas o todo tipo de artefactos a los pequeños. ¿Existe para esos padres alguna aplicación que les ayude a controlar lo que están viendo los chicos, saber con quiénes están interactuando? Sí, existe. La voy a explicar, pero quiero enfatizar algo. No hay ninguna aplicación que yo pueda ofrecerles, venderles o instalarles que reemplace la decisión parental de querer acompañar a sus hijos. Cierto. Porque tengo padres que compran la aplicación más cara que pueda hacer de todo, pero al mes están pidiendo socorro porque los hijos le invaden tanto pidiendo más espacio y más sitios en internet que terminan cediendo. Los controles parentales, hay controles gratuitos como Google Family Link, que es gratuito hasta 5 dispositivos, o el de Apple para los que tengan Apple, pero los controles parentales requieren disciplina en la instalación y en el control. Y con estos controles pueden ustedes controlar el tiempo de uso, el horario en que se conecta la criatura y tener una estadística de cuáles son los sitios que más visita o quienes quieren conectarse con él. Entonces es una cuestión de generar confianza, pero hacerles saber que estamos presentes ahí. Y aparte recuerden que a partir del año pasado, por fin se pudo reglamentar la ley 56-53
que prohíbe el contenido nocivo en Internet para niños, entonces son responsables directos aquellos que ponen Internet en manos de los chicos. Hablamos de los efectos exógenos al entorno familiar, pero también hay algo que creo que llaman el autismo tecnológico cuando encomendás a un teléfono celular, una tablet, el cuidado diario de tu niño. Se convierte en un autista tecnológico que vive su mundo, un mundo disociado totalmente, Miguel Ángel. Lo que pasa es que en la etapa de crecimiento de los niños hay 3 instancias que son fundamentales de que sean hechas con seres humanos. La etapa de lo emocional, la etapa de lo imitativo y la etapa de lo lúdico. Si nosotros permitimos que los chicos se emocionen, imiten y jueguen con las pantallas, en lugar de emocionarse con un ser humano, mamá, papá, abuelo, imitar a un ser humano o jugar con los abuelos o con otro ser humano, entonces los chicos van a tener las reacciones que ven en la pantalla. Esto explica, por ejemplo, por qué en los últimos 6 meses el índice de niños que amenazan con cortarse o suicidarse sube casi un 300%, porque es lo que ven en las pantallas y es lo que aparece como la medida de presión para que los padres le den algo. Y esto lo hemos encontrado en videos, en conversaciones de WhatsApp, en videos subidos a TikTok. Entonces, al no poder emocionarse con alguien o imitar a alguien humano, buscan en las pantallas y eso es lo que las pantallas le dicen que tienen que hacer. La recomendación algorítmica los lleva lastimosamente a ese tipo de lugares. Qué terrible lo que nos comentabas, Miguel Ángel, y qué gran responsabilidad también por parte de los padres y de las autoridades, de la policía, de la ciberseguridad, debería de combatir y luchar contra estos delincuentes que están del otro lado de la pantalla. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por instruirnos también y de que esto nos sirva como algo didáctico, como padres también, de que es importante que los chicos salgan, corran, interactúen, se caigan, chuten pelota. Hay un montón de situaciones que deberíamos de replantear antes de dejarlos solos en un cuarto con un teléfono celular. Y para cerrar nada más, recuerdo haber visto un video justamente sobre los niños de la tecnología, un niño de creo que un poco más de 1 año, recién sentado, y con una revista multicolor, una revista, de esas revistas que uno conoce, que leíamos antes, y una fotografía, y como el niño con el dedo, niño 1 año y medio, tratando de la imagen hacer pasar como una pantalla touch con el dedo, tratando de... Y no le salía porque era obviamente una hoja impresa. Pero está tan acostumbrado a la tecnología, evidentemente al acceso a ese tipo de computadora, que intentaba pasar la fotografía con el dedo. Está tan disociada. ¿Y cómo afecta la instantaneidad? Porque los chicos hoy no tienen paciencia. Quieren algo y lo quieren ya. Sí. Porque buscan algo en internet, lo tienen a los 10 segundos. En la vida real buscan algo y le dicen, vamos a tener dentro de 1 hora. ¿Por qué? No entienden. Se ponen nerviosos, tienen ataques de histeria. Y finalmente termina esto en lo mismo, ¿verdad? En caso únicamente vamos a poder controlar esta situación, ¿verdad? Así que para los padres, entonces este aviso importante y esta información para que puedan tenerlo en cuenta. Miguel Ángel, un abrazo. Nosotros tenemos, me despido con esto, tenemos una pregunta que le hacemos a los padres cada vez que vienen a pedir ayuda o a solicitar algún tipo de guía o me contactan o me llaman. Y si pueden responder esa pregunta significa que entendieron el problema y si no, que no entendieron el problema. La pregunta es, ¿qué tenés para darle a tus hijos que sea más fuerte que Internet? Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel Gaspar, especialista en ciberseguridad. Buena reflexión. Qué buena pregunta. Una reflexión más bien. Claro. Pregunta y reflexión al mismo tiempo. Los padres que ven en el internet el niñero ideal para evitar que sus hijos creen algún tipo de desorden en la casa o berrinche. Y ahora este tema de Alexa a los chicos les encanta, ¿eh? Alexa es... Sí, porque le piden todo a Alexa para y le nosotros responden. Como adultos, yo creo que es una herramienta que se va instalando, ¿verdad? Sí. Útil, pero para los niños, no, doble muy filo, recomendado. Sí, yo me quedo nomás con doña Estela, que es la que nos ayuda en casa. En vez de Alexa. Bueno, ya volvemos en instantes.
Ayer se vivieron momentos de terror en el barrio Sol de América de Villa Elisa, cuando lo que parecía una vivienda, en realidad un depósito, comenzó a arder en llamas con la explosión de tambores que guardaban combustible. Luego se confirmó que era un depósito donde estaban precisamente ocultos combustibles altamente inflamables. Estas imágenes realmente hasta los bomberos desesperó porque era incontrolable. Padre e hija, dueño del local, están internados con quemaduras graves. La hija en grave estado porque está en terapia intensiva. Vamos a hablar de este tema porque hoy volvimos al sitio. Ya Juan Carlos nos acompaña con el relato de qué es lo que se vivió allí en esta jornada, qué dicen las autoridades sobre esto que es un secreto a voces, que mucha gente cercana a Petropar principalmente se dedica a esto, al ordeñe y a guardar combustible de manera totalmente irresponsable. Es así, Carlos. Volvimos hoy temprano al barrio Sol de América en esta vivienda ubicada sobre la calle Atirá, casi Villarrica. El olor a combustible continúa. No cesa, continúa, se siente. Y hoy tenía que hacerse el peritaje para determinar qué produjo este incendio, si había alguna especie de tanque subterráneo, porque ayer estaban hablando que puede ser que haya guardado así como esos tanques que tienen los surtidores. Sí. Finalmente eso no se pudo hacer. La fiscal Ana Ríos en el sitio se dio cuenta que la estructura está muy debilitada, que se puede venir abajo en cualquier momento y decidió suspenderlo. Convocó a todas las autoridades, inclusive al intendente, y finalmente dijo que esto tiene que pasar para otra fecha. Pero hicimos un pequeño recorrido, por decirlo de alguna forma, porque estaba lloviendo, una tormenta bastante fuerte a esa hora del mediodía, y empezamos a mostrar básicamente cómo está todo. Y los barriles que contenían el combustible básicamente están haciendo de soporte. Para que no se venga abajo. Vos sacás esos barriles y todo se cae. Se desmorona. Se desmorona. Vamos a compartir con la teleaudiencia un pequeño recorrido que hicimos, más las notas que obtuvimos tanto de la fiscal como del intendente Estigarribia de Villa Elisa. Volvimos aquí al barrio Sol de América de la ciudad de Villa Elisa, más específicamente sobre las calles Atirá y Villarrica, para mostrar el día después de este depósito clandestino de combustible que ayer ardió en llamas. 20.000 litros de combustible que se incendiaron y que dejaron en peligro a toda la comunidad. Tras varias horas de trabajo, los bomberos pudieron finalmente aplacar las llamas y ya hoy tenían la intención de llevar a cabo un peritaje para determinar las causas de este fuego realmente que ayer preocupó a todos por la gran magnitud que llegó a alcanzar. Finalmente ese peritaje se suspendió. Estuvimos conversando con la fiscal Andrea Ríos, quien nos decía el por qué se había dejado de lado el peritaje para otra fecha. Y el peritaje se suspendió por el tema de que hay un peligro de derrumbe del depósito. Entonces primero quiero hablar en este caso con el intendente y con la gente de la municipalidad, los efectos de poder ver cómo sería el trabajo coordinado en este caso. ¿Se pudo determinar si funcionaba como taller mecánico o solamente como depósito fiscal? Hasta ahora tengo entendido que es un depósito, pero estoy en periodo de investigación incipiente y no puedo dar más datos que esos. En otro momento se hizo presente el intendente de la ciudad, el señor Sergio Estigarribia, quien conversó también con nosotros acerca de la creación de una mesa interinstitucional para llevar a cabo investigaciones con respecto a denuncias de otros depósitos clandestinos que están en la ciudad, que alcanza la cifra de 40. Realmente una verdadera bomba de tiempo que esto se vuelva a replicar en otra zona de la ciudad. Él nos decía que va a conversar con el Ministerio Público y también van a empezar a investigar todas las denuncias que lleguen hasta la sede municipal. Y presumiblemente es un depósito clandestino de combustible, ¿verdad? Lo que cuentan los vecinos. Y estamos haciendo las verificaciones correspondientes con nuestra gente de la municipalidad. Figura como terreno baldío. Tenemos el nombre del propietario y no tiene plano aprobado por la municipalidad. ¿Pero tiene algún otro plano de un taller o algo? Nada, figura como terreno baldío y por lo tanto no tiene permiso para operar. ¿Había alguna denuncia que usted se pudo enterar ahora sobre la existencia de este depósito? Sobre la existencia específicamente de este depósito no tenemos denuncia alguna. Y de otros similares, a partir de este hecho, me imagino que muchas personas estarán comenzando a denunciar
que cosas similares ocurren en sus barrios aquí en los alrededores de Petropar. Sí, hay varios, tenemos varias denuncias, estamos trabajando, nuestra gente está notificando, ¿verdad?, a esos depósitos clandestinos que hay en la ciudad. Hay muchos, esa es la verdad, hay muchos, varios hay. ¿Se puede hablar de una cantidad más o menos aproximada, intendente? Y oscila ya por los 40. 40 depósitos clandestinos. Sí, teniendo en cuenta que acá en Villa Elisa está la planta de Petropar, entonces esto se hace más fácil y más accesible para la gente. ¿Qué se va a hacer ahora, intendente, teniendo en cuenta esa gran cantidad de denuncias? ¿Cuál es el trabajo que van a realizar ustedes para evitar que esto vuelva a ocurrir? Y primeramente, agradecer un poco la predisposición de la fiscal, ¿verdad?, hacer una mesa de diálogo y de trabajo y empezar a operar fuertemente con este tipo de depósitos, ¿verdad? Y evidentemente ustedes van a hacer, no sé, algún tipo de clausura, van a empezar a hacer la persecución también con el Ministerio Público para evitar que esto se siga reproduciendo, porque 40 depósitos clandestinos son un verdadero peligro para toda la ciudad. Totalmente. De hecho, que clausura no podemos hacer algo que no está habilitado legalmente, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer la persecución correspondiente. La gente que quiera denunciar, intendente, yo estoy en un barrio de Villa Elisa y sé que mi vecino tiene depósitos de combustible de forma irregular. ¿Existe algún número? ¿Se puede ir a una página web? Hoy justamente en la mesa de diálogo que tuvimos esta mañana vamos a habilitar un número de teléfono de la municipalidad, ¿verdad?, para que por WhatsApp envíen la foto, la ubicación y para poder hacer las verificaciones correspondientes. ¿No se tiene todavía el número, intendente? Todavía no tenemos. ¿Y el trabajo que van a realizar aquí, qué equipos van a traer para poder hacer el peritaje? Y nosotros como municipio queríamos entrar a limpiar, a sacar un poco, pero los bomberos nos están dando el consejo de que no entremos porque tiene esto peligro de derrumbe, porque se quería hacer el peritaje correspondiente, pero al tener peligro de derrumbe también le estamos exponiendo de balde a los peritos, ¿verdad? ¿Y el trabajo que se va a hacer con los vecinos, algún trabajo de ayuda, teniendo en cuenta que pudieron haber tenido daños estructurales con todo esto? Totalmente, nosotros ya nos pusimos a disposición desde la municipalidad, ¿verdad?, para poder asistirle a todas las personas que fueron afectados en este incendio de ayer. Esto es lo que queda entonces, compañeros, estos restos de lo que fue una obra relativamente nueva. Decían que tenía menos de un mes de haberse terminado y que funcionaba realmente a todas luces como un depósito clandestino, a pesar de que en la municipalidad aparece como un terreno baldío. Jamás se presentó ningún plano con respecto a la obra de este sitio y hay muchos lugares en similar situación, compañeros. Esto es lo que quedó el día después de este terrible incendio aquí en la ciudad de Villa Elisa. Decía el intendente 40 denuncias, Juan Carlos, que ya recibió. Claro, esto estamos hablando de 10, 11 de la mañana. Quizá hasta ahora ya el número haya aumentado. Y lo importante va a ser socializar ya el número de WhatsApp que ellos iban a crear o a poner a disposición de la ciudadanía de Villa Elisa para que hagan esta denuncia de manera anónima, porque muchos justamente por el miedo, que es mi vecino, es mi amigo, es pariente, qué sé yo, existe alguna represalia. Y la consulta que le hacíamos también es por qué anteriormente no se hacen estas denuncias o no se hacían, por qué le dan trabajo a los vecinos. Nadie quiere denunciar. Se anima a denunciar. Porque te vas a meter no solamente con él, sino con los 10 vecinos más que están trabajando con él. O sea, vas a ser el paria del barrio. Vas a crear una enemistad enorme. Entonces vos decidís callarte. El traidor, ¿verdad? Evidentemente, eso tiene que terminar. Es complicada la situación y se entiende, ¿verdad? Vivir allí en los alrededores y ser el que sopló, ¿verdad? O darle información. Y por eso es importante cuando nos den a conocer este número de WhatsApp para que la gente lo pueda hacer de manera anónima, inclusive con fotografías. Porque decía, tenemos más de 40 denuncias en una mañana. Son 40 depósitos clandestinos que él le tiene que presentar ahora al Ministerio Público y tiene que hacer justamente el seguimiento. No me parece nada más útil que el Ministerio Público haga cuenta que no sabe lo que pasa. ¿Entendés? Se podía ya haber hecho una intervención igual porque se sabe bien que ahí en los alrededores ocurre esto desde hace mucho tiempo. El famoso rumor a voces, pero no existe denuncias y ya se hicieron varias denuncias como ser, por ejemplo, así como vos decías, anónimas, que hacen llegar las imágenes, pero nunca se intervino. Y ocurren estas cosas. Y después de esto yo creo que el susto que se pegaron tanto los vecinos, los bomberos, inclusive las autoridades de Villa Elisa ya no creo que sigan permitiendo que ocurra tan campantemente al menos. Y van a intervenir por lo menos unas 10 a 15, ya que nos habló de 40, esperemos que los 40 sean no clausurados. Nos decía, yo no puedo clausurar algo que nunca se habilitó. Simplemente que se saquen del lugar tanto los tambores con el peligro que eso conlleva, el combustible, porque nos decía, nosotros verificamos este lugar y aparece como terreno baldío, no tenemos un solo plano de construcción. Y no están guardados en condiciones, como se tienen que mantener. Para nada. Aparte los vecinos, pues, ser vecino, una familia, niños, puede haber una explosión,
se puede derrumbar la casa al lado. Digo, puede terminar en una tragedia. Claro, sí. Bueno, todavía, ojo con esto, ayer cuando preguntábamos acerca si había heridos o no, nadie sabía con precisión, pero había sido, porque no se le encontraba al dueño, había sido el papá, el dueño de un poco más de 50 años y la hija de 30 fueron afectados por el fuego. Gravemente. Ella, la joven de 30 años, está en un cuadro bastante delicado porque aparentemente explosionó algo frente suyo, afectó gran parte del cuerpo y está en terapia intensiva. Esto nos decía precisamente el director del Centro del Quemado. La tarde de ayer, minutos antes de las 18 aproximadamente, estas personas ingresaron a nuestro servicio, ingresaron por el servicio de urgencias. El padre está con una quemadura de aproximadamente 10% de superficie corporal en miembros inferiores. Él está en sala, está estable, lúcido. La que está en estado bastante delicado es la hija que ya directamente ayer entró a la unidad de cuidado intensivo. Ella sí está intubada, conectada a un respirador, con un 30-32% de superficie corporal quemada, y lo más grave del caso es, aparte de la extensión de la quemadura, es en este caso la quemadura de las vías aéreas, ¿verdad? Que de por sí este solo hecho ya hace que el cuadro sea sumamente grave. O sea, la parte de la boca. Claro, todo el tracto respiratorio, inclusive hasta los pulmones, ¿verdad? Eso se produce por la aspiración o del ambiente caliente o del fuego directo mismo, o de la combustión de sustancias que hay en el aire en ese momento de la quemadura, ¿verdad? En este caso, ese es el problema más grave de esta paciente, lo que hace que tenga que intubarse precozmente como así se hizo en la tarde de ayer, y esté en constante monitoreo con el equipo multidisciplinario, con los terapistas, que minuto a minuto, hora tras hora, están con los diferentes análisis laboratoriales y monitoreo permanente, estén corrigiendo o intentando corregir ese desequilibrio de medio interno que produce este tipo de quemaduras, ¿verdad? Describir un poco la lesión externa, ¿verdad? Mencionaste el papá, el miembro inferior, o sea, las dos piernas. Así mismo, un miembro inferior de las dos piernas llega a un 10% aproximadamente. Él sí podríamos decir que está fuera de peligro, yo creo que... Ella tiene un 30-32% en ambos miembros inferiores, también miembros superiores, o sea, brazos, piernas, parte del tórax y rostro, que fue donde hizo la inhalación, ¿verdad? Bueno, y por otra parte hablemos acerca de la situación procesal de esta auxiliar fiscal que fue detenida por manejar un vehículo MAU. Este es el video del momento de la intervención que, recordemos, ocurrió el domingo pasado. Sin embargo, a estas instancias, Claudia Guillén ya se encuentra detenida e imputada también. Sin embargo, ella no prestó declaración ante el Ministerio Público. También la presentaron para su audiencia de imposición de medidas. Esto se dio por medios telemáticos ante el juez Raúl Florentín. Escuchemos lo que decía el fiscal de la causa con respecto a su situación. Para más adelante una ampliación de este indagatorio, para poder hacer una estrategia de la defensa, pedimos la abstención y posteriormente se va a dar una nueva fecha para una ampliación de esa declaración. El derecho de la misma de poder hacer su abstención, para luego, más adelante, hacer propiamente una declaración con una estrategia ya definida. La cuestión aquí es que le imputaron por reducción. Ella no fue la que adquirió el vehículo, ella no tenía conocimiento de cuál era la situación de los papeles de esa camioneta, y con relación a la resistencia, básicamente no es que había una barrera según lo que nos comentó, sino que a ella la abordó una persona de civil, ya por la avenida Madame Lynch, abordó una persona de civil con un vehículo que tampoco tenía distintivo de la policía y además estaba armado. No se identificó, solamente dijo que era la policía y que quería ver los papeles de la camioneta. En eso ellos se asustaron, creían que era un asalto y corrieron de ahí y llamaron al 911 para pedir ayuda. Fueron hasta el primer lugar que encontraron, donde había una caseta policial que era en la Costanera, y ahí se detuvieron y le pidieron ayuda.
Después de un ratito ya aparecieron los automotores y ahí es donde ocurrieron ese intercambio, digamos, de palabras con los automotores. Todavía no tenemos esos documentos acá a la vista, o sea, no tenemos en físico nada, pero sí estamos indagando quién era el escribano que realizó eso y pedimos verbalmente ahora para que se vea con la corte si corresponde o no el registro de un escribano con esos datos que obran en tal papel. Ella va a ir ahora a la comisaría urbana, la que está ahí en la Costanera. Ella no tiene ninguna imputación. Bueno, esto fue noticia esta semana. Venía desde el este del país en medio de esta crisis sanitaria de la chikungunya. Fíjense, el viceministro Hernán Martínez detalló que la mujer que reparte esas pastillas milagrosas en Ciudad del Este no está autorizada para la consulta y distribución de medicamentos. Desmintió que existiera dicho antídoto contra la chikungunya. Detalló sobre el peligro que conlleva medicarse de esa manera y mencionó el trabajo en conjunto que llevan a cabo con el Ministerio Público en este caso. De la intervención en la cárcel de Ciudad del Este porque agentes penitenciarios y efectivos policiales realizaron una requisa en la cárcel de Ciudad del Este, de donde incautaron todo tipo de objetos prohibidos. Los procedimientos se llevaron a cabo este miércoles en los pabellones C alta y C baja. De acuerdo al reporte, se incautaron estoques, cuchillos y lanzas de fabricación casera, entre otros objetos. Desde el Ministerio de Justicia informaron que el cateo se hace en el marco de la política de tolerancia cero a la tenencia de sustancias y elementos prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Hablemos a continuación de la inseguridad que tienen que soportar todos los días los vecinos del barrio Santa Rosa. Si bien esto no es una particularidad solamente de ese punto, ahora, pero hablemos acerca de los casos que se registran a diario, ya que familias que residen hace años en el barrio Santa Rosa, Asunción, son víctimas constantes de delincuentes que hurtan y asaltan a todos, sin distinción y a cualquier horario. Los vecinos se manifestaron pidiendo mayor seguridad, denunciando que los ladrones se llevan hasta las orquídeas de los jardines. Refieren que desde hace años soportan esta situación sin que las autoridades pongan freno a la inseguridad reinante. Se quejan incluso de las respuestas insatisfactorias que les dan los efectivos policiales. Madres de familia temen por la vida de sus hijos, ya que suelen toparse con delincuentes que los amenazan con armas blancas en la vía pública. Varios jóvenes también denunciaron el despojo de sus motocicletas y pese a haber identificado a los autores, estos siguen en total impunidad. Nosotros necesitamos más seguridad, que venga un policía por lo menos una vez o dos veces a la semana, porque se nos roba. Entra en casa ajena, llevan cosas, ahí llevaron un... ¿cómo es que se llama el de la... un condensador de ahí, de la señora acá enferma que no puede ni caminar. Se le llegó otro, pero no sabemos quiénes son, pero se juntan ahí unos cuantos y no sabemos, no podemos decir fulano fue ni sultano fue, pero sí, siempre son muchos y siempre roban. La comisaría 12 no hace caso, se le llama. Nosotros tenemos que estar acudiendo a la comisaría 20 para que venga. Si nosotros le llamamos a la comisaría 20, jamás aparecen. Sí o sí tenemos que estar acudiendo a otras comisarías. Y la última vez que se robó acá en casa, se robó la casa de mi tía que está al lado, de mi yerno acá su moto, todo está filmado, entregado la filmación en la comisaría. Pero según ellos no pueden agarrar al muchacho. Se les llama, está por ahí el muchacho, pero no le pueden agarrar. ¿Por qué no le pueden agarrar? Y porque según ellos no tienen una orden fiscal. Los grandes empresarios cuentan con como custodio de policía, tienen custodio a los policías. Ellos deberían de contratar una empresa privada para su seguridad, ¿verdad? Porque ellos tienen dinero para eso, nosotros no. Nosotros estamos acá rebasados totalmente de estos delincuentes, ¿verdad? Ellos hacen lo que quieren y entran y salen
por los pasillos, ellos caminan como si nada. Las criaturas mismos te pueden decir que sí están armados. Ellos suelen ver los cuchillos, les sacan a ellos, se van a la despensa y la vez pasada a una criatura le sacaron la plata que tenía en su mano que se iba a ir a comprar algo de la despensa. Peligro total. Y no se puede más vivir así. Solución nomás lo que necesitamos. Tienen que venir a hacer su control, a echarle de acá alguna cosa, ¿verdad? Comentario de que supuestamente está hacia la Costanera Norte, que hacia Santa Rosa, entonces nunca se sabe porque hay mucho desarmadero. Entonces yo tengo acá el audio, no sé si quieres poner, en donde uno de los comisarios ahí de la comisaría 12, en donde comenta que... Lo primero que tienen que hacer ellos mismos por sus propios medios averiguar dónde mismo está la motocicleta, ¿verdad? Y el llevo está en que se desarme y se vende así, ¿verdad? Pero si es que tienen suerte van a saber dónde mismo está su motocicleta. O sea, ellos querían que nosotros si ellos saben el lugar, busquemos dónde está la moto. Entonces esta parte, ¿escucha? Nadie le va a acompañar. Nadie le va a acompañar, dice. Le va a dar el acompañamiento, pero no le va a importar ni un huevo al patrullero porque ellos no se van a lo que llegar. Ahí está, uno. Evidentemente, ¿verdad? Si quiere que se solucione, hombre, es mantener algo, naco es gratis, Nani. Ahí está. Sí, es que ella sabe dónde está la moto. O sea, yo de mi bolsillo tengo que dar otra vez plata para que ellos se vayan a recuperar mis cosas, siendo que ellos son los que supuestamente son la seguridad, ellos son supuestamente los que están detrás de ellos. Bueno, los patrulleros ni bola le van a dar, decía en el audio. Aparentemente uno de los uniformados de la comisaría jurisdiccional que daba a entender que se le tiene que aportar algo para que puedan mover la patrullera e intervenir en las denuncias de los vecinos. ¿Es grave esto? Nada es gratis. Es lo que decían al menos en el audio. Definitivamente mucha, no sé cómo decirle, es un rumor a voces también. Claro, que la pero... policía, muchos cobran para irse a hacer el seguimiento, te piden para el combustible. Eso cosa de Usher, porque acá una confesión ya prácticamente, ¿verdad? Y bueno, porque lo que faltaba era la prueba. Y ahí está el audio que tenía justamente este vecino que constantemente se comunica con la policía y recibe esta respuesta, ¿verdad? Habría que ver un poco qué dice al respecto el jefe de la dependencia policial. Claro, el supuesto policía, igual se puede determinar. También. Pero También. bueno, es cierto, decías, es algo que habitualmente la gente denuncia y mucha agua corre debajo, ¿sí? Porque el río suena. ¿Me prestás lo de Shell? Le quiero comentar a la gente esta promo espectacular. ¿Lo de que Shell tiene o lo de Shelby? También Shelby Power. Ahí está. Muy bien, esa, muy bien. Me gustó. Tenés una merienda a tu favor. Ya, vamos todavía. Bueno, te cuento. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio y calidad. Carga Shell Fórmula Super. Con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rindan más, llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Político porque Santiago Peña se presentó frente a sus adeptos en la seccional número 24 de nuestra capital en un encuentro organizado por Raúl Latorre y Lizarela Valiente. Y hoy quiero venir a compartir con ustedes en este momento donde la angustia se está nuevamente apoderando de cada una de las familias. ¿Será que voy a tener que irme nuevamente a un refugio, a una plaza? ¿Será que voy a perder lo poco que tengo? Y hoy le vengo a decir que ya se están empezando a construir, se van a empezar a construir 1.500 viviendas. Pero sabemos que no es suficiente. Por lo tanto, vengo a decirle que yo me comprometo que todos tengan su vivienda, que todos tengan la posibilidad, que no vamos a descansar hasta que todos los habitantes del Bañado, aquí en el Bañado, tengan su vivienda. Y decirle que vamos a trabajar para que la construcción de esas viviendas sea con mano de obra del Bañado, gente del Bañado sea la que trabaje en la construcción de esas viviendas, para que el beneficio económico se sienta desde el comienzo, para que haya dinero en el bolsillo, para que haya circulante que permita llevar comida a la mesa.